Muy buenas noches, señoras y señores. Como siempre, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, a esta su televisión, Costa del Sol Televisión, para seguir fieles a la cita con el programa decano dedicado a observar, a analizar, a tratar la información turística en la Costa del Sol y, ¿por qué no?, lógicamente también en la provincia de Málaga. El turismo, nuestra industria. Y hoy, pues, como lo hacemos habitualmente, pues, como siempre, poniendo lupa, poniendo experiencia, poniendo criterio y, al mismo tiempo, observación a cómo va la entrada de la temporada alta en nuestra provincia a nivel turístico. Estamos en el mes de junio ya habitando entre nosotros. La temporada alta, ya no sé si decir que ya está con nosotros o está a punto de hacerse realidad. Lo cierto es que los datos de ocupación turística están siendo muy satisfactorios para cómo empezábamos el año, y quién diría si a estas alturas del año se iban a cumplir los objetivos como el balance del pasado mes de mayo, donde AECOS cifró un porcentaje de ocupación en sus establecimientos hoteleros en torno a una media del 80%. De cara a junio, julio y lo que te rondaré, Morena, las cifras no se saben, pero sí parece que pueden ser muy optimistas y muy en consonancia con lo que ocurrió en nuestro último año potente turístico, como fue en el 2019. Pues bien, precisamente para poner esa observación, ese criterio y ese análisis de cara al año y al verano que se encuentra entre nosotros, hoy echamos mano de dos habituales comentaristas de esta casa, como son, por un lado, Miguel Marcos, que es subdirector del complejo turístico Sunset Beach y, al mismo tiempo, vicepresidente de AECOS para la zona de Benalmádena. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Paco. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Encantado de estar aquí. Y junto con Miguel Marcos, pues también otro habitual de esta televisión, como es José Miguel Bordera, exdirector de hotel y asesor del equipo turístico municipal del Ayuntamiento de Benalmádena. José Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues como siempre, gracias también por estar con nosotros. No sé por dónde empezar, si empezar por lo anecdótico o empezar por lo más o menos serio. Vamos a empezar por lo anecdótico, ¿no? Porque, bueno, pues el mundo del turismo siempre está lleno de noticias, a veces negativas, a veces positivas, y esta que yo les voy a poner sobre la mesa, no sé si catalogarla como neutra, porque no es normal, y hablo de un sector como el de la restauración, que también tiene que ver, lógicamente, con el turístico, que hoy los telediarios, en los informativos, bueno, haya copado primeras portadas o primeros minutos de ellos con el hecho de que un restaurante de comida rápida de la capital malagueña, además de ofrecer en su oferta, en su carta de bebidas y de comidas, los precios y las variedades de los mismos, ha insertado los nombres y apellidos junto con las nóminas de sus empleados. Cosa que yo no sé si habría que remontarnos a alguna experiencia anterior, a alguna referencia ya ocurrida, o esto está adquiriendo una dimensión especial, no sé con qué objetivo, no sé con qué criterio. Lo cierto es que es noticia que esto se haya convertido en noticia ante una novedad que a lo mejor, no sé si Miguel o José Miguel habíais tenido conocimiento en alguna que otra ocasión. En hoteles se ponen nombres y apellidos, sí, que a veces se ponen de los que son responsables de los servicios, pero no las nóminas de lo que se cobran. ¿Había habido algo por el estilo y qué os parece en la situación? Yo, si quieres, para empezar, yo diría que creo que infringen claramente la ley de protección de datos. Este dato no tendrían por qué comunicarlo al público, es un dato privado entre el trabajador y la empresa, eso para empezar. Pero como noticia positiva para contrarrestar todas las noticias negativas que se están escuchando cada día sobre la falta de mano de obra, sobre la dificultad para encontrar empleados y todo esto, pues quiero pensar que esta empresa lo que ha querido es demostrar que sus empleados, igual que, por ejemplo, Mercadona alardea de que sus empleados ganan un promedio de 1.400 o 1.500 euros, empleados base, pues seguramente este señor lo que ha querido, o esta empresa, lo que ha querido es dar a conocer al público en general
que sus camareros, sus empleados, están bien pagados. Desde ese punto de vista, y si él tiene el consentimiento de estos empleados, que probablemente lo tenga, claro, pues oye, es una iniciativa positiva y que, como bien has dicho, pues ha requerido la atención de la televisión y ha salido en el telediario. Pues que hablen bien de nosotros, y esto es correcto, está bien. Miguel. Sí, coincido con José Miguel. Seguramente será un poco más de marketing que de otra cosa. Seguramente. O a lo mejor están en la ola de transparencia que nos viene desde Europa, donde seguramente van a pasar legislación donde a la hora de ofertar un trabajo tendremos que ofertar el salario. A lo mejor se han subido un poco a esta ola. Y bueno, aquí en España seguramente nos choca, sí, pero en muchos otros países se ofertan los trabajos con el salario. Claro. Distinto sería, hablando de situaciones paradójicas, sobre esta situación de este restaurante, que esta noticia o esta actitud del empresario de turno con el restaurante en cuestión tenga trascendencia, porque habitualmente se tiene el pensamiento de que los establecimientos de restauración no tienen plantillas bien pagadas. Imaginaros que hubiera sido un efecto contrario, donde se pusieran nombres y apellidos y nóminas, y estas nóminas fueran, pues como a veces suelen ser muchas de ellas en la realidad, muy a lo mejor por debajo de lo que se trabaja, que no quiere decir que sea por debajo de lo que el convenio regule, porque a lo mejor se paga lo que se paga, pero se trabaja distinto a lo que se cobra. De ahí que a lo mejor esa parte positiva quiere decir, oiga, si usted viene aquí a comer, sepa que tengo unos empleados que están bien pagados y que con lo cual el trabajo que tienen, pues lo pueden hacer de una manera más alegre, más contenta. No digo ni más ni menos profesional, porque se supone que todos son profesionales, pero sí que tienen, digamos, unas condiciones para que el servicio aquí sea el máximo posible. La verdad es que hay mucha desinformación con todo esto que se está hablando últimamente. Es decir, parece increíble, inverosímil, que en un país que desgraciadamente tiene 3 millones de parados, pues no se encuentren trabajadores para según qué oficios y según qué trabajos. Yo estoy viendo anuncios continuamente, hoy mismo, del Corte Inglés y de otra empresa, no recuerdo bien la otra, en los cuales no exigen ninguna experiencia. Es decir, son trabajos solamente para el verano, ¿de acuerdo? 2, 3 meses. Pero ni siquiera exigen formación ni experiencia, simplemente disponibilidad de ir allí. Supongo que les hacen un curso rápido, les indican cuáles son sus funciones y a trabajar. Pero es inadmisible que en este país, vale, que falten conductores de camiones. Hombre, hay que sacarse un carnet de camión que no está al alcance de cualquiera económicamente y desde el punto de vista de técnicas de conducción, ¿no? Hay otros trabajos mucho más específicos que pueden tener dificultad para trabajar. Se habla de los médicos que terminan el MIR y que tienen que emigrar a otros países porque aquí les pagan 900 o 1000 euros. Vale, esto es inadmisible, esto es inaceptable. Claro. Pero de eso a la imagen esta de que yo qué sé, que las empresas están abusando de una situación. Luego entraremos, supongo, en el tema de las colas y el caos que se está produciendo en los aeropuertos. Y lo que está ocurriendo en los aeropuertos, pero también en las empresas, es que con la excusa del COVID, pues se eliminaron muchos empleados. Cierto. Por los ERES, los ERTES o lo que fuera. Sí. Y están intentando dar un servicio normal, porque ahora mismo ya está funcionando todo con normalidad, con menos empleados de los que se necesitarían. Claro. Vale, esto es inadmisible. Lo otro, también es inadmisible que haya 3 millones de parados y que haya empresas que no encuentren trabajadores. No se entiende esto. Claro. Lo cierto. Algunos puntualizan que como están cobrando el desempleo, el hecho de trabajar 4 horas, que a lo mejor les ofrecen durante un mes, durante 2 meses, les perjudica, porque luego para volver a intentar percibir el subsidio de desempleo, la tramitación es farragosa, difícil y en muchos casos frustrante. Claro. Entonces mucha gente dice, no, yo sigo con lo que estoy y no me complico la vida. Lo cierto
con el tema de la restauración, al menos, ya entraremos en otros servicios dentro del sector turístico, es que yo no sé si habíamos vivido, anterior al COVID, la situación que se está produciendo en la gran mayoría de los restaurantes ante la gran demanda que están teniendo para atender a tanta clientela. Es decir, las reservas hoy de un restaurante medianamente de nombre no lo puedes hacer de un día para otro. Eso no sé si antes ocurría o no, o era tan notorio, o trascendía tanto. Pero sí que es verdad que ahora, al menos, se ha convertido en algo cotidiano, es decir, ¿qué vas a comer mañana en tal sitio? No, hombre, no. Llama si quieres, hazlo con lo menos una semana o 10 días, porque si no... Y cierto es que al menos esta circunstancia, no sé si es extrapolable a esa normalidad que puede haber traído el COVID, donde a lo mejor los restaurantes siguen trabajando con unas capacidades ya habidas durante el COVID y no han sabido a lo mejor ponerse en consonancia con la normalidad post-COVID. ¿Cómo analizáis esta situación que se está dando y que para mí, de verdad, era algo desconocida en cuanto a la magnitud de que hoy buscar un restaurante de cierto renombre se convierte en una auténtica problemática? ¿Cómo lo ves, Miguel? Bueno, Paco, con el COVID nos acostumbramos a tener que reservar, que era algo que no estábamos acostumbrados en España. Decidimos, vamos aquí, vamos allí y nos presentamos y ya nos atenderán. Ahí estamos. En el resto de Europa se reserva y se reservaba. Y si quieres ir a algún sitio con mucha demanda, pues tienes que planificarlo. Y yo creo que eso es bueno porque ayuda a los empresarios a planificar la plantilla necesaria, ayuda a los empresarios a saber la carga de trabajo que van a tener, los pedidos que tienen que realizar para atender a esa clientela que va a venir. Incluso los hace más rentable porque ahora están haciendo los 2 turnos que antes era imposible. O sea, ahora tienes el turno de 1:30 y el turno de 3:30, ¿no? Eso antes era imposible. Antes había que aparecer y, oye, tienes que esperar o a las 4 o tal. O sea, que se está dando mejor servicio y estos restaurantes que tú hablas seguramente tienen suficiente personal y los pagarán bien porque los están manteniendo para atender ese servicio. El gran problema y las empresas que se están encontrando sin empleados son las que no han planificado, porque no sé cuál será la experiencia de José Miguel, pero yo me he planificado, yo me he cargado, en nuestro hotel nos hemos cargado de personal antes de temporada para formarlos, para filtrar, porque el mercado está cualquier empleado ahora mismo está manejando entre 3 y 4 ofertas de trabajo a la vez. Correcto. Entonces te dicen que sí, pero a la hora de firmar el contrato, no, es que ya estoy trabajando en otro lado. Entonces, bueno, es el juego, es el contexto que tenemos actualmente y estábamos preavisados. Nosotros ya en el 2019 nos costó atender la demanda porque no encontrabas personal en verano, o sea que ya en 2019 tuvimos ese atisbo de lo que nos venía encima y con el COVID pues bueno, se ha exagerado, hay trabajadores que han desaparecido, inmigrantes que han vuelto a sus países, personas que estaban de alquiler aquí que pues se volvieron a su pueblo y no han vuelto porque ahora mismo es imposible alquilar. Lo cierto es que la normalidad en cuanto a la restauración ha traído 2 circunstancias que aquí le acabamos de comentar. Una, necesidad de profesionales y 2, que las reservas se han puesto por las nubes en cuanto que hay una mayor demanda para acudir a estos restaurantes. Esto habrá que interpretarlo, esto habrá que reconducirlo para adaptarnos a una circunstancia que es un indicativo de que esta normalidad es distinta a la anterior. Sí, estamos en el año 1 Claro. del nuevo ciclo. Yo es lo que le digo a mi equipo. Claro. No me habléis del 2019, no me habléis de lo que antes se hacía, se podía, no se podía hacer. Estamos en el año 1 o en el año 3, como lo queramos ver, del nuevo ciclo. Todo es nuevo y todo hay que analizarlo. Y hay que tomar previsiones y lo que antes valía ahora no vale, a lo mejor. Y una variable, con precios más altos. Que también eso, quiera o no, no sé si es normal o no. Paco, todo más alto. Exacto. Los costes, los precios, el personal, porque antes podías contratar a personal base ayudantes, ahora nadie quiere venir a trabajar de ayudante.
aunque no tengan experiencia. Sí, sí. Y esta situación que está ocurriendo en la restauración, al hilo de la anécdota que hemos comentado, ¿es extrapolable, es equiparable a lo que pueda estar ocurriendo en la hotelería? ¿En la hotelería hay también necesidad de mano de obra? ¿En la hotelería podemos llegar a situaciones de overbooking, como puede estar ocurriendo en ciertos restaurantes, ante el boom de la normalidad y que los precios, ya se están viendo algunos, estén altos, como bien dices, Miguel? Bueno, los precios es un reflejo de la oferta y la demanda. Y si la demanda es alta, pues los precios suben. Pero es que los precios están subiendo también, no solo por la demanda, sino por el impacto de los costes, de electricidad, de gas, el coste de haber sobrevivido a la pandemia, de esos créditos que las empresas han tenido que asumir. Eso hay que pagarlo. Y no te creas que los precios están muy dispares a como estábamos antes. Ahí podemos puntualizar hoteles en Marbella, que son destinos únicos en sí mismos, y sí, tendrán unos precios inalcanzables para muchos, pero es que ellos se quieren vender así. Claro. José Miguel, ¿cómo aprecias esta casuística que al hilo de la restauración pueda estar originándose en la hotelería? Bueno, yo sinceramente creo que tampoco han subido tanto los precios. Están en un nivel, digamos, aceptable. No tiene nada que ver la subida que hayan podido tener los hoteles con la que han tenido, pues, las materias primas de consumo, lógicamente, los costes energéticos, como ha dicho Miguel, son una serie de repercusiones al hotelero que de alguna forma intenta soslayarlas como puede y negociar con turoperadores o con quien pueda el tema de una pequeña repercusión en sus precios. Pero insisto, no tiene nada que ver con lo que él está soportando, independientemente de la crisis esta que tanto ha afectado con la pandemia y que el hotelero ha tenido que afrontar, el empresario ha tenido que afrontar los créditos, en fin, la falta de ingresos, de clientes y los gastos que conlleva tener un hotel cerrado, ¿no?, durante tanto tiempo. Esta es un poco la situación que yo veo a nivel de los hoteles. En cuanto al tema de los empleados que tienen que trabajar en los hoteles, hoy en día se aplica el convenio de hostelería a todo el mundo que trabaja en un hotel, independientemente de la categoría profesional que tenga. Y ese convenio de hostelería pues tiene unos precios, unos salarios mínimos por encima del salario mínimo interprofesional y son salarios que se han pactado con los sindicatos y que se están aplicando en todos los hoteles. Para mí el problema no está en el tema salarial, para mí el problema está en que la mayoría de los contratos que se están ofreciendo por parte de los empresarios son contratos precarios, pero muy precarios. Es decir, cuando te están ofreciendo trabajar 4 o 5 días a la semana, 4 horas diarias o 2 horas diarias en algún caso, y solamente en julio y en agosto, o a lo mejor medio junio y medio septiembre, es muy difícil atraer empleados o personal que quiera trabajar en esas condiciones. Antes de aceptar un empleo de esas características, yo creo que cualquier persona intenta encontrar otra cosa, aunque nada tenga que ver con la hostelería, ni probablemente con su oficio o su trabajo. El problema es que no se puede pretender. Te pondría un ejemplo rápido. Yo he estado este fin de semana en mi pueblo. Mi pueblo tiene 1000 habitantes, es un pueblo muy pequeño, pero tiene 5 bares. Sí. Bares que todos sirven comidas. Son bares, pero también sirven comidas, como restaurantes. Ahí te encuentras que si tú llegas antes de las 9 de la mañana, tú te puedes tomar un café, pero no puedes comer, ¿vale? Porque en Valencia es muy típico eso del almorzar que dicen allí, que es lo que se come a media mañana, ¿vale?, que eso es tanto más importante que el almuerzo de mediodía. Bueno, pues eso empieza a las 9 y termina a las 11, ¿vale? Durante ese tiempo tú puedes ir y puedes comer, bien. A partir de esa hora, unos cierran, otros tal, bien. Luego por la noche, como su negocio básicamente es este almorzaret y luego el almuerzo, te encuentras que un sábado por la noche hay un único bar abierto de los 5.
¿Por qué? Pues porque los demás han llegado a la conclusión de que no les compensa. A lo mejor no les compensa traer empleados y tal. Había un restaurante que yo solía parar a cenar cuando iba de camino, llegaba por la noche, está en una población de Alicante que se llama Villena, y que se comía muy bien, al lado de la carretera. Este restaurante, en los últimos viajes que he hecho, cerrado por la noche. Bien. Fui con mi mujer a otro pueblo, y cuando digo pueblo, entiéndase ciudad, porque tiene 40 y tantos mil habitantes. Cierto. ¿Vale? Que se llama Onteniente. Y fui a unos temas a comprar unas cosas. Y cuando volvíamos de regreso, a lo mejor serían las 12, 12 y media, pues aquello de que ya llevábamos mucho tiempo, oye, ¿nos podíamos tomar algo? Ah, pues sí, pues vamos a parar a tomar algo. Y fíjate que lo dijo porque vio un restaurante que conocemos y se acordó de eso. Y entonces tuve que continuar un tramo, buscar una rotonda y dar la vuelta y volver. Llegué y conseguí aparcar prácticamente enfrente del restaurante. Bajamos allí y tal, llegamos a la puerta, está cerrado. Anda. Pero bueno, sí, abren hasta las 11 de la mañana para dar ese almorzaret que digo, y luego cierran y vuelven a abrir a la 1. Y si tienen comuniones, como era este día, pues no abren tampoco. Nada, dan la comunión y los demás... Quiero decir... ¿Eso antes de la pandemia no ocurría? No existía, estaban abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿entiendes? Entonces también algunos empresarios han buscado esa comodidad de decir, no, ¿cuáles son mis horas fuertes y cuáles son mis días fuertes? Tengo otro que está enfrente de lo que era mi casa, la casa de mis padres, que es el más famoso del pueblo, que además tuvo una estrella Michelin durante 3 años, que no es un bar cualquiera, o un restaurante cualquiera. Está cerrado lunes, martes, miércoles. Jolín. Jueves abre solo por la mañana, viernes por la mañana y sábado abre por la noche también. Entonces, y domingo cierra por la noche, evidentemente. Claro. Entonces dices, ¿este hombre qué ha hecho? Pues habrá negociado, como los contratos son de horas semanales, sí. Les ha dicho a sus empleados, no, vosotros vais a hacer las 40 horas semanales o las 20 o las que tengan firmadas, pero las voy a concentrar en 3 días a la semana. Vale, el que está allí no tiene más remedio que aceptar. Va a tener que presentar 2 cartas. Pero efectivamente a los clientes. Uno que quiera la que se come y la de los días de apertura. Uno que quiera optar a ese puesto de trabajo, si es que buscan, cuando le ofrezcan eso dirá, no me interesa. Esta es un poco la actitud, hablo de restaurantes. Sí, sí. En los hoteles no es tan acusado el planteamiento pero algo de eso hay también. Claro. Lo cierto, y es por ir sacando esas casuísticas que podemos ir analizando a tenor de la llegada de la normalidad turística, es que los hoteles, y ya nos centramos en el tema de la ocupación hotelera, están teniendo unos resultados muy satisfactorios para cómo empezaba el año y cómo eran las previsiones, y teniendo como referencia lo que ocurrió en el 2019, ya se están llegando a cotas referenciales de ese año. Mayo, la media, según GAECOS, 80% de ocupación hotelera. Junio, julio, parece que estaremos por encima de lo que ya aconteció en el 2019. Y la cuestión que podemos plantearnos ante la recuperación del turismo europeo clásico, el británico que ya está viajando, el alemán, y máxime a lo mejor todo ello potenciado porque al encontrarnos en una zona geográfica muy distante de la zona de conflicto, como es la frontera entre Ucrania y Rusia, hace que este año potencialmente la península ibérica pues tenga un mayor atractivo por parte de los nórdicos a la hora de elegir España como lugar de descanso. ¿Eso qué implica? Pues no sé si podemos llegar a la situación de los hoteles en caso, a la situación de los restaurantes, como en el caso de los hoteles. Si ahora en mayo hemos estado al 80% y el turismo español ha salido poquito porque no es época de turismo español, ¿qué nos puede pasar en junio, julio y agosto si se sigue animando y recuperando el turismo europeo y el español, que este año va a salir también poquito, por muchas razones, decide continuar en España y va a tener que buscárselas e ingeniárselas para, como cuando se busca una mesa en un restaurante, buscar una habitación ante la gran demanda que se pueda sostener?
Lo que pasará, Paco, es que se dará mal servicio, y eso es lo más lamentable que puede ocurrir, y más en esta situación. Teniendo además profesionales o puestos que no se van a ocupar por la gran demanda. Se dará mal servicio porque cualquier empresa, y en este caso incluyo también a las hoteleras, por así decirlo, tú tienes en el restaurante y tienes distribuido, que yo que sé, hablamos de restaurantes con buffet, pues que cada camarero tiene que atender a 50, 60, a 90 incluso clientes, ¿vale? Cada rango, por así decirlo. Pues bueno, llega un momento en que tienen que doblar mesas, que tienen que atender más clientes porque el hotel está lleno, hoteles que son 2 o 3 hoteles y que están relativamente cerca, que en vez de abrir 2 o 3 restaurantes, solo abren uno, y concentran allí a todos los empleados, a todos los clientes, y entonces ¿eso qué genera? Genera una sobrecarga de trabajo para los empleados que tiene. Que repercute en la calidad. Porque efectivamente, claro. Mira, no hace mucho vi un vídeo que me enseñaron de un hotel que han reformado. El hotel, las habitaciones es un hotel que yo conozco, no es de aquí de la costa, pero las habitaciones han quedado preciosas. Ha quedado muy bonito el hotel, muy moderno, muy blanco, muy actual. Y yo el único comentario que dije es: me da lástima la gobernanta y las camareras. Porque ese hotel va a pretender que las camareras sigan haciendo las mismas habitaciones que hacían antes. 23, 24, 26, depende. Sí. ¿Vale? Pero ese hotel ahora va a tener mucho más trabajo que antes. Por el tipo de mobiliario, por el tipo de cubertería, por la moqueta o por la no moqueta, etc. Entonces, hay empresas que hacen esto, la habitación ha quedado preciosa, pero esa camarera no puede hacer ahora 24 habitaciones, a lo mejor tiene que hacer 20. Porque hemos hecho y lo tienes que ajustar porque el hotel es más complicado. Una instalación que requiere una mejor limpieza. Esto es lo que a veces no piensan los empresarios. ¿Qué piensas al respecto, Miguel? Tú que estás en activo. Pues que ahora mismo con las diferentes plataformas de crítica que tienen los clientes, llámese Google, TripAdvisor, las críticas que pueden realizar en las plataformas OTAs, Booking, Expedia, no tenemos manera de escaparnos, y ese mal servicio se paga a la larga, al medio o largo plazo se paga. Va a trascender, si ocurre. Trasciende, claro. Te baja tu reputación media, y lo que quiere decir que te va a ser más complicado pedir más por tus habitaciones y por el servicio que tú das, porque tu reputación es que no das buen servicio o que la calidad-precio no corresponde. Entonces, bueno, para los que los intentamos hacer bien, yo creo que oye, si hay empresas que lo hacen mal, pues bueno, yo sí lo hago bien y tengo buena reputación y puedo mantener o subir mis precios, chapó, lo que quiere decir que podré pagar bien a mis empleados y tenerlos contentos y formados y que se queden conmigo y no me lo roben. Y el que lo vaya a hacer mal, pues críticas le caigan. También. Críticas le caigan. Pero en referencia a tu pregunta, que qué va a pasar, la capacidad del aeropuerto y del AVE es la que es, y era la misma que es en el 2019. El AVE no, el AVE está reducido. Pero me refiero, la capacidad bien. Es la que es. Hay un máximo. Bien. Un máximo que siempre hemos copado. Los hoteles estaremos llenos. Las viviendas turísticas, como se llenen todas las que hay, la costa va a estar saturada, completamente saturada, porque al final los hoteles siempre hemos estado llenos en verano. Y ahora además cada vez los núcleos familiares cada vez son más pequeños, por lo que cada año que pasa los hoteles al final estamos llenos, pero hay menos personas dentro del edificio, porque las familias son más pequeñas. Claro. Son unifamiliares, son de un niño, de 2 niños, cuando antes eran más. Entonces, el problema, y te lo lanzo de vuelta, pueden llegar a ser las viviendas turísticas, porque hay muchas, y si se llenan todas, van a faltar coches de alquiler, va a faltar transporte VTC y taxi para mover toda esa gente del aeropuerto a esas viviendas, de esas viviendas a los centros de las ciudades, a los supermercados, a los restaurantes, porque querrán disfrutar. Y ya no se dará mal servicio, sino que su experiencia aquí en la Costa del Sol va a ser mala, porque va a faltar gente o servicios o empresas para toda esa gente que se va a alojar en esas viviendas turísticas. ¿Qué situación más curiosa? Porque cuando estábamos inmersos en el COVID, deseábamos recuperar esa normalidad, pero no podíamos imaginarnos que esta recuperación de la normalidad en la que nos encontramos iba a tener tantas variables, y si a lo mejor íbamos a estar con tantos déficits iniciales como para poder afrontarla.
en el corto espacio de tiempo en que esto ha ocurrido. Con lo cual, el reto que se nos presenta es un reto difícil. Como destino ya, ¿eh? Correcto. Como correcto, destino. Añadido a que, cuando decíamos de salir del COVID, no pensábamos en una crisis económica como la que está ocurriendo, no pensábamos en un conflicto bélico como el que está ocurriendo, no pensábamos con una subida del IPC como el que está ocurriendo, y todo eso con cifras y expectativas de ocupación turística que dicen algunos incluso que el 2019 se va a quedar corto. Entonces no sé cómo podremos afrontar ese reto en la Costa del Sol y en otros destinos donde siempre han sido garantes a la hora de recibir el turismo de masas. Bueno, pues para ello están aquí nuestros invitados, para sacarle punta al lápiz en base a su experiencia. Hacemos un alto en el camino, nos debemos a la publicidad y tras los consejos de rigor continuaremos aquí en el turismo, nuestra industria, poniendo lupa a cómo podemos digerir el reto de este año 2021 y de este verano. Hasta dentro de un ratito.